Hola, buenas noches. Antes que nada quiero agradecer al doctor Jauregui por la invitación y bueno, como ya comentaba, el hecho de participar en este auditorio pues es de realce. Espero les sea de utilidad. La plática que voy a abordar básicamente es en un grupo de pacientes que hoy en día es más frecuente verlos en la práctica diaria. Por lo tanto, esta pregunta que les pongo aquí en esta diapositiva es el objetivo básico de la presentación. ¿Es la cirugía laparoscópica segura en el paciente con hepatopatía? Vamos a abordar puntos importantes acerca de esto y vamos a ver las recomendaciones que se tiene a la fecha y los criterios que son considerados como seguros en pacientes hepatópatas. Bueno, como antecedentes, pues históricamente se mencionaba que la cirugía laparoscópica, sobre todo la colecistectomía laparoscópica, que es una de las cirugías que más se realiza actualmente, era una contraindicación relativa. Esto sobre todo por los cambios hemodinámicos tan importantes que presenta el paciente con hepatopatía. El riesgo potencial que tenían de presentar alguna hemorragia en el intra y en el posoperatorio y una de las complicaciones más temidas, que es la insuficiencia hepática posoperatoria, que vamos a ahondar un poquito más de ella adelante. Actualmente podemos decir que hay numerosos estudios que concluyen, han demostrado que la seguridad y la eficacia de la colecistectomía laparoscópica en esta población es de utilidad y que además es segura. Bueno, todos los pacientes que son sometidos a un evento anestésico quirúrgico van a tener en menor o mayor grado alguna descompensación, sobre todo hablando de los pacientes cirróticos que tienen una alteración en el flujo regional. Son pacientes en los cuales la evaluación preoperatoria tiene que estar basada en estos tres puntos que son lo más esencial y lo que envuelve al paciente hepatópata, que es la adecuada función hepática, el estado nutricio del paciente y la presencia o no de coagulopatía. Esto pues nos va a ayudar para determinar la decisión de la intervención quirúrgica y el manejo que se le dé al paciente en el perioperatorio. A manera de recordatorio, tenemos aquí la clasificación de Child-Pugh, que es una clasificación que pese a que tiene ya casi 40 años desde que se describió por primera vez, es una clasificación que es la más utilizada actualmente por los clínicos y vamos a ver, como ya bien saben ustedes, las características que incluye el Child es la citis, la encefalopatía, la albúmina, el recuento de bilirrubinas y el INR. Dependiendo del puntaje, vemos que es 1, 2 y 3 puntos como mayor. Se clasifica en A cuando el puntaje es de 5 a 6, en B cuando el puntaje es de 7 a 9 y de 10 a 15 cuando de 10 a 15 puntos se clasifica en C. Esta es una escala que pese a que se sigue utilizando, tiene cierta limitación y tenemos que tener eso en cuenta, sobre todo porque el mayor puntaje que nos va a otorgar esta escala son 3 puntos. Es decir, si un paciente tiene bilirrubinas de 20, se va a catalogar en este punto. Y un paciente que tiene bilirrubinas de 3 se va a catalogar también, se va a brindar 3 puntos. Esto va a modificar tanto el pronóstico del paciente, dado que un paciente con mayor cifra de bilirrubina, pues es un paciente que tiene mayor complicación de agravarse en el posoperatorio. Por lo tanto, esto es lo que limita en cierta medida esta escala y con el fin de querer evaluar de una manera más objetiva a los pacientes con hepatopatía, se diseñó el score de MEL, que es el modelo en enfermedad terminal, que actualmente en la fecha es un score que se ha utilizado para priorizar el trasplante hepático. Este
este score se calcula básicamente por esta fórmula. Es un cálculo logarítmico que se tiene que hacer por medio de un computador, y la ventaja que tiene el MEL sobre el Child es que este paciente va a tomar en cuenta la creatinina, la bilirrubina y el INR, y se va a poder dar el puntaje que el paciente tenga. Es decir, si el paciente tiene unas bilirrubinas de 20, se ingresa ese dato y en base a eso se hace el punto de corte. Por lo tanto, esta escala hace mayor discriminación en cuanto al pronóstico del paciente. En condiciones normales, el flujo sanguíneo hepático va a estar dado por dos circulaciones. El flujo sanguíneo en condiciones normales es de 1.500 mililitros por minuto aproximadamente. Esto corresponde a un 15 a 20% del gasto cardíaco. La circulación de la arteria hepática, como vemos aquí, va a determinar el 30% de esa circulación, y siendo la vena porta la que mayor flujo sanguíneo aporta al hígado. En el sentido del suministro de oxígeno, tanto la arteria hepática como la vena porta van a aportar el 50% de oxígeno en el hígado. Por lo tanto, el hígado es una máquina bien diseñada y que trata de compensar de forma adecuada cuando una de estas estructuras se ve afectada. Es decir, que si reduce el aporte sanguíneo de la vena porta, lo que va a hacer como mecanismo compensatorio es incrementar el flujo de la arteria hepática para mantener una adecuada perfusión a nivel hepático. Este mecanismo, que en condiciones normales se lleva a cabo en pacientes sanos, pues se va a ver abolido en los pacientes hepatópatas, y vamos a ver los condicionantes que genera la cirrosis y el motivo por el cual esto se ve afectado. Algunos agentes que pueden producir alteraciones en la circulación a nivel hepático son tanto los agentes volátiles y los agentes endovenosos, que ya comentaré a detalle. Dentro de las alteraciones en la autorregulación, uno de los mecanismos más importantes para la autorregulación es la liberación de adenosina. La adenosina en condiciones normales se encuentra en las arteriolas hepáticas. Lo que va a hacer la adenosina es que cuando disminuye el flujo sanguíneo, sobre todo de la vena porta, va a incrementar ese flujo sanguíneo, se va a liberar la adenosina y va a incrementar ese flujo sanguíneo intrahepático para mantener una adecuada homeostasis en el paciente. Sin embargo, en la hepatopatía eso no ocurre, y es una de las condiciones que va a generar mayor alteración y un daño progresivo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que en la cirrosis va a haber un aumento en la resistencia, esto dado sobre todo por la fibrosis progresiva que se va a generar en el hepatocito con formación de nódulos en la lesión, sobre todo en lesiones avanzadas, cuando ya estamos hablando de cirrosis. Lo que va a ocurrir con la circulación portal es que al tener estos nódulos, esta fibrosis progresiva, el flujo sanguíneo se va a topar con estas estructuras fibróticas y va a disminuir el flujo hepático. Por ende, al chocar este flujo sanguíneo con un hígado fibrótico, lo que vamos a tener como consecuencia es la hipertensión portal, que estamos hablando de hipertensión portal cuando es arriba de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esta hipertensión portal va a buscar la forma de buscar nuevas rutas, y por eso es la peculiaridad en los pacientes hepatópatas, la circulación colateral que nosotros podemos ver, lo denominado cabeza de medusa. Y por lo tanto, pues va a haber una fuga de líquido representado como ascitis. Esto es básico en el paciente hepatópata.
En ellos existe una circulación hiperdinámica. Esto se puede presentar sobre todo en 70% de los pacientes cirróticos. Se caracteriza por un gasto cardíaco incrementado, una frecuencia cardíaca incrementada, va a haber una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y por lo tanto va a haber una disminución en la presión arterial, que esta disminución de la presión arterial va a estar determinado sobre todo por la disminución en la presión de perfusión hepática y va a haber condicionantes que van a favorecer esta disminución de la presión arterial. Por lo tanto, entonces podemos decir que en la circulación venosa vamos a tener la presencia de hipertensión portal, por lo que ya les comentaba previamente, y además en el paciente cirrótico una de las características que también llegan a desarrollar es un hiperesplenismo por alteración en la circulación hepática y que este hiperesplenismo es la causa principal de trombocitopenia en ellos. En cuanto a la arteria hepática, esta es la que va a estar encargada de la regulación, dado que en esta encontramos la adenosina, entonces cuando se ve afectada vamos a tener alteraciones en la autorregulación. Estas alteraciones en la circulación sistémica pues van a estar debidas a cortocircuitos y la reducción del flujo de la entrada esplácnica va a generar una vasodilatación grave, como ya mencionaba. Se va a compensar en primeras fases con esta circulación hiperdinámica que ya les comentaba, pero va a llegar un momento en que la enfermedad hepática es tan severa que este mecanismo se va a agotar incluso y la tensión arterial va a estar básicamente dependiendo de la vasoconstricción de los lechos vasculares renales, cerebrales y hepáticos que van a estar mediados por la noradrenalina, la vasopresina, como ya les mencionaba la doctora, y la angiotensina 2. Estos son los factores que van a modificar, por tanto, la circulación regional, el flujo hepático, que son la hipotensión, la hemorragia, sobre todo porque recuerden que los pacientes con hepatopatía tienen la tendencia a coagulopatía, ventilación mecánica, el neumoperitoneo, que es lo que concierne a esta charla, ya que actúa de forma mecánica. En cuanto a la técnica quirúrgica, la tracción de las vísceras abdominales va a generar que haya una dilatación de los vasos de capacitancia y por lo tanto se desarrolle el reflejo esplácnico que va a consistir en vasodilatación. La paracentesis, cuando se realiza en forma inadecuada, cuando no se repone el líquido que se está extrayendo, puede generar hipotensión. Recordemos que el paciente está depletado de volumen y por lo tanto esto puede condicionar hipotensión y generar aún más isquemia hepática. Los agentes anestésicos, tanto endovenosos como volátiles, van a generar una vasodilatación sistémica, principalmente van a tener repercusión a nivel de la vena porta. Y esto va a generar, por tanto, una depresión miocárdica. La disfunción hepática posoperatoria pues es una de las complicaciones más temidas. Esto se presenta en periodos de hipoxemia hepática grave y es la causa más común de daño hepático en el posoperatorio, la hipotensión, como ya les mencionaba, en el intraoperatorio. Y esta isquemia hepática, por lo tanto, va a conducir a la liberación de mediadores inflamatorios que van a causar la insuficiencia orgánica multisistémica y tener un peor pronóstico en el posoperatorio. Los anestésicos en mayor o menor medida van a tener influencia en el flujo sanguíneo hepático. Estos que les menciono aquí, el isoflurano, el desflurano, el sevoflurano y el propofol, van a alterar la circulación hepática de un 30 a un 50% aproximadamente. Son los anestésicos que tienen menor repercusión en el flujo sanguíneo hepático y hay que tenerlos en cuenta en el caso de que se tenga un paciente sometido a la laparoscopía. Aquí les muestro básicamente los anestésicos que ya veíamos que van a disminuir sobre todo el flujo sanguíneo a nivel de la vena porta,
pero que compensatoriamente van a tener un aumento en el flujo de la arteria hepática, compensando de esta forma la disminución del flujo de la vena. Medicamentos que no están recomendados en el paciente hepatópata son el tiopental y el etomidato, que básicamente lo que van a hacer es disminuir los dos aportes sanguíneos y entonces sí puede perpetuar el daño hepático. Estos cambios hemodinámicos se van a ver afectados por diferentes factores. Principalmente se mencionan estos 4: el tipo de cirugía, el tipo de anestesia, la reserva cardiovascular que tenga el paciente y el estado del volumen intravascular en el perioperatorio. Definitivamente el manejo anestésico en los pacientes con cirrosis hace que cualquier tipo de evento quirúrgico pues sea potencialmente más peligroso. Ya veíamos algunos de los factores que se tienen que tener como consideración para llevar a cabo una cirugía segura. Es, como primer factor, los cirujanos que sean capaces de llevar a cabo este tipo de procedimientos en un periodo breve y que sean experimentados, eso como primera instancia. Segundo, la técnica anestésica que utilicemos. Ya veíamos en relación a los agentes anestésicos que tienen alteración en la circulación regional, tener todo el protocolo del paciente hepatópata completo, y como cuarto factor, pues la técnica quirúrgica, que eso es elemental y que una de las complicaciones y de las causas de conversión de una cirugía laparoscópica es inadecuada visualización de las estructuras anatómicas. Por lo tanto, la técnica quirúrgica pues tiene que tener como objetivo ampliar el campo quirúrgico, y en esta medida se recomienda en la literatura, en pacientes hepatópatas, mover los trócares de acuerdo a la posición que habitualmente se tiene en paciente sano. Se recomienda que el trócar que va por debajo de la región gifoidea se recorra al lado derecho, esto sobre todo para evitar lesión del ligamento falciforme, y en cuanto al trócar umbilical, igualmente desplazarlo hacia la derecha para evitar lesión de las venas umbilicales, recordando que estos pacientes tienen alteraciones en la coagulación y pues que son muy más susceptibles al sangrado. En esta revisión les muestro, es un estudio que se hizo en 110 pacientes, en los cuales se evaluó la colecistectomía laparoscópica versus abierta en pacientes con cirrosis, y es uno de los pocos estudios que hay prospectivos aleatorizados. La mayoría de los estudios que hay son retrospectivos, por lo tanto creo que tiene importancia. En este estudio lo que se observa es la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta. Se presentaron 85.5% en pacientes catalogados como Child A, y en el grupo de abierta 78.2%. En cuanto a Child B, como vemos, el número de pacientes fue menor, presentando 21.8%, y en comparación de la colecistectomía laparoscópica, que fue el 14.5%. Como pueden ustedes ver, en cuanto a la clasificación del Child, este estudio no tuvo significancia estadística, pero vamos a ver algunas otras características, variables que evaluaron en este estudio que sí tuvieron significancia. Y bueno, aquí únicamente como mencionar la hepatitis C fue la causa que como etiología de cirrosis que se presentó más frecuentemente y que fue significativamente estadístico. Continuando con este estudio, podemos ver datos muy precisos que se valoraron en este estudio, que fue el tiempo quirúrgico, los días de estancia hospitalaria, el tiempo en que el paciente recibió dieta y el dolor posoperatorio. Podemos ver aquí
que definitivamente todas estas variables que se midieron en el estudio tuvieron significancia estadística. En cuanto al tiempo quirúrgico, fueron promedio 53-96 minutos en comparación del tiempo de la cirugía abierta, que como máximo tuvo 142 minutos. Los días de estancia intrahospitalaria fueron significativamente menos en los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica en relación con la cirugía abierta, y el dolor posoperatorio fue más controlado en los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica que en los pacientes que fueron operados por cirugía abierta. Esta tabla resume básicamente todos los estudios que se han realizado hasta el año 2012 y que es una revisión de la literatura de la colecistectomía laparoscópica realizada en pacientes cirróticos. Como pueden ver, las muestras realmente son con número de pacientes pequeños, son muestras relativamente pequeñas. Y es uno de los cuales ha incluido mayor número de pacientes, con 226, y Delis, que tuvo 220. Aquí les menciono esta cita, sobre todo porque este autor incluyó pacientes Child C a cirugía laparoscópica, y de hecho hay otros autores que igual incluyeron esto. Estos pacientes, estos 4 pacientes que él incluyó en este estudio, 76% tuvieron una mortalidad en menos de 30 días, que es una cifra bastante alta. Entonces, bueno, dentro de las complicaciones que tenemos principalmente en la cirugía laparoscópica y del paciente con hepatopatía es el sangrado intraoperatorio y además posoperatorio. La protrombina es producida exclusivamente por las células del parénquima hepático, y entonces la vida media, que es de tan solo 2 días, es un buen indicador de descompensación hepatocelular. Les muestro aquí el mismo estudio en donde se categorizaron lo que muestra esta tabla es el sangrado intra y en el posoperatorio. Ellos categorizaron en tres diferentes cifras el sangrado de menos de 250, de 250 a 500 y mayor a 500. Y noten la significancia estadística que esto tiene. Los pacientes sometidos a cirugía laparoscópica tuvieron un menor sangrado. Está el 76.36% clasificados en un sangrado menor a 250. No siendo así los pacientes con colecistectomía abierta, los cuales el sangrado fue más importante, sobre todo en estas cifras de 250 a 500 y mayor de 500, y se requirió transfusión sanguínea en pacientes con colecistectomía abierta hasta el 12.72%, con diferencia en el paciente sometido a cirugía laparoscópica, en el cual no se requirió transfusión. Eso es importante para tomar en cuenta. Esta gráfica, este es otro estudio, perdón, donde igualmente se clasifica el sangrado en las mismas, categorizaron de la misma forma que el estudio previo el sangrado, y pues únicamente a manera de comparación de los estudios se observó exactamente lo mismo, que el sangrado fue muchísimo menor en los pacientes con colecistectomía laparoscópica en relación a los pacientes sometidos a colecistectomía abierta. Y como pueden ver, el valor de P tiene significancia estadística. En este estudio también vieron el requerimiento de transfusión, y que en el paciente que se realizó colecistectomía laparoscópica no fue necesario llevar a cabo una transfusión. En este estudio les muestro las complicaciones que se presentaron en el periodo posoperatorio, y como pueden ver aquí, las infecciones pulmonares, la disfunción o el deterioro hepático, la fuga de bilis, la encefalopatía, infección de herida, hernia incisional y la hemorragia interna fue
muchísimo menor en los pacientes con cirugía laparoscópica, siendo significativamente estadístico, salvo en la infección pulmonar, que la P fue de 0.56. Igualmente, aquí vemos las complicaciones que ya les mencionaba con anterioridad y vemos aquí en los pacientes con cirugía abierta, el número de complicaciones, como pueden ver, fue mayor que en los pacientes con cirugía laparoscópica, siendo mínimas en este segundo grupo. Dentro de las complicaciones que tiene la cirugía laparoscópica, en este grupo de pacientes es el riesgo, como ya mencionaba la doctora, de desarrollar embolia gaseosa. Y esto sobre todo debido a lesiones de las venas hepáticas durante la disección del parénquima. Esta complicación se describe en la literatura como extremadamente baja, pero que se tiene que tener en cuenta y no menospreciar, porque se puede presentar y cuando se presenta puede ser grave. El CO2, por lo tanto, se considera seguro y actualmente la laparoscopía sin gas, que era una de las técnicas que se utilizaba anteriormente, ya no está en uso. Las indicaciones absolutas para la conversión de una cirugía laparoscópica es la hemorragia que no sea controlable por medio de la laparoscopía y la incapacidad para reconocer la anatomía correctamente, principalmente estamos hablando del triángulo de Calot. Les muestro, en este estudio se hizo una comparación entre el MEL y el Child, en el cual se tomó como predictor de los resultados y se vio que este estudio se hizo de 1995 a 2008. Se hicieron, en este estudio se recopilaron 220 colecistectomías laparoscópicas y se hizo el puntaje de acuerdo al MEL. El punto de corte en este estudio fue de 13. Cabe mencionar que hay otras series que describen igualmente el punto de corte en otras cifras. Este estudio demostró que los pacientes con mayor puntaje, por arriba de 13, que fue el punto de corte para este estudio, fue una mayor posibilidad de desarrollar complicaciones en el posoperatorio y aunque la significancia fue marginal, fue significativamente estadístico. La mayor tasa de conversión también se observó en los pacientes con MEL superior a 13 y con recuentos plaquetarios menores a 50,000. Por lo tanto, el estudio concluye que en pacientes con puntaje superior a MEL, el tratamiento debe ser conservador y mínimamente invasivo. Con esto nos referimos a que tiene que ser medidas antibióticas y drenaje percutáneo o colecistostomía, que es una de las técnicas indicadas, sobre todo en pacientes Child-C. Aquí en esta gráfica les muestro, es una curva ROC en la cual el área bajo la curva fue de 0.86, lo cual lo que se refiere es de que este punto de corte discrimina más sobre el pronóstico que tienen los pacientes en el posoperatorio y la sensibilidad fue de 86% con una especificidad de 61%. Bueno, para concluir algunos puntos de relevancia, el tratamiento es eficaz, sobre todo en los pacientes con Child A y Child C. Estos pacientes pueden ser llevados a cirugía laparoscópica de forma segura siempre y cuando las condiciones hepáticas estén en óptimas condiciones. Podemos concluir, de acuerdo al estudio previo, que los valores altos en la puntuación de MEL están asociados sobre todo a mayor morbimortalidad y a mayor tasa de conversión. La puntuación del MEL muestra tendencia a discriminar el riesgo de complicaciones postoperatorias en relación de Child y se recomienda presiones menores de 10 a 12 milímetros de mercurio para tener las mínimas repercusiones hemodinámicas que ya se comentaban. Los pacientes Child C son un grupo de pacientes
de difícil manejo y que hay que tener en cuenta, sobre todo porque se pueden presentar. La indicación habitual es la colecistitis aguda, que no responde a medidas conservadoras. En este caso, pues tener en cuenta que la morbimortalidad es elevada debido a la insuficiencia hepática que presentan en el posoperatorio. Y la cirugía en estos pacientes se debe evaluar con mucho cuidado y se debe además evitar al máximo. Hay otras alternativas que se pueden tomar en cuenta, como ya les mencionaba, la colecistostomía es una de las medidas que podemos utilizar, y otras que también se han tomado en cuenta en la actualidad son stents, sobre todo a nivel del conducto cístico. Sin embargo, los estudios hasta la fecha pues carecen de poder estadístico debido a la al reducido número de pacientes. En general, los pacientes con cirrosis, ante cualquier tipo de cirugía, debe evitarse al máximo la cirugía, sobre todo por las alteraciones que tenemos en el flujo sanguíneo hepático, y la técnica anestésica. Lo más importante en cuanto a esto es mantener un óptimo flujo sanguíneo hepático y el aporte de oxígeno al hepatocito. Concluyendo, la cirugía laparoscópica tiene una menor morbimortalidad, menor tiempo quirúrgico, la reanudación de la alimentación es más pronto, la menor necesidad de transfusión sanguínea y la estancia reducida en comparación con la colecistectomía abierta. El desarrollo de nuevos y mejores instrumentos laparoscópicos, así como las mejoras en el campo de la anestesiología, que es lo que nos concierne a nosotros, y la mayor experiencia de los cirujanos hepatobiliares ha permitido ampliar el uso de la laparoscopía. También ya se están realizando hepatectomías mayores y resecciones pues complejas, sobre todo en segmentos denominados laparoscópicos, que son los anterolaterales, el 6 y el 2 principalmente, y bueno, discriminando el 7, el 8 y el 1 por la dificultad en la evaluación, en el abordaje en estos segmentos. Y pues únicamente. Quiero mostrarles pues es la nueva torre de nuestro hospital, que esperemos en breve esté en funcionamiento. Gracias.